El Antiguo Testamento. La Sagrada Escritura, como es sabido, se compone de dos grandes colecciones de libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento está redactado todo él antes de la venida de Cristo, y es una colección de 46 libros de carácter diverso. Aquí los enumeramos, agrupándolos de manera que se distinga al menos genéricamente la índole de cada uno de ellos. El primer grupo que encontramos es el llamado el Pentateuco, que está formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Casi como prolongación del Pentateuco se encuentra el libro de Josué y luego el de los jueces y el conciso libro de Ruth, que constituye en cierto modo la introducción al grupo siguiente de carácter histórico, compuesto por los dos libros de Samuel y por los dos libros de los reyes. Entre estos libros deben incluirse los dos de las crónicas y el libro de Esdras y el de Nehemías, que se refieren al periodo de la historia de Israel posterior a la cautividad de Babilonia. El libro de Tobías, el de Judith y el de Esther, aunque se refieren a la historia de la nación elegida, tienen un carácter de narración alegórica y moral, más bien que de historia verdadera y propia. En cambio, los dos libros de los Macabeos tienen un carácter histórico, de tipo de crónica. Los llamados libros didácticos forman un propio grupo en el cual se incluyen obras de diverso carácter. Pertenecen a él el libro de Job, los Salmos, el Cantar de los Cantares, e igualmente algunas obras de carácter sapiencial educativo. El libro de los Proverbios, el libro de Coelet, es decir, también llamado el Eclesiastés, y el libro de la sabiduría, y la sabiduría de Sirásida, o también conocido como el Sirácides, esto es, el eclesiástico. Finalmente, el último grupo de escritos del Antiguo Testamento está formado por los libros proféticos y se distinguen los cuatro llamados profetas mayores, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Al libro de Jeremías se añaden las Lamentaciones y el libro de Baruch. Luego vienen los llamados profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A excepción de los primeros capítulos del Génesis, que tratan del origen del mundo y de la humanidad, los libros del Antiguo Testamento, comenzando por la llamada de Abraham, se requiere a una nación que ha sido elegida por Dios. Y he aquí lo que leemos en la constitución del Dei Verbum: deseando Dios, con su gran amor, preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a un pueblo particular a quien confiar sus promesas e hizo primero una alianza con Abraham. Les hago la aclaración aquí de que Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham. Dios fue quien le cambió el nombre por haber tenido fe en él. Continuando con la lectura. Después, por medio de Moisés, la hizo con el pueblo de Israel, y así fue revelado y revelando a su pueblo. Entre obras y palabras, se reveló a sí mismo como el único Dios vivo y verdadero. Y de este modo Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, y la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas, y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. La economía de la salvación anunciada y contada y explicada por los escritores sagrados se encuentra hecha palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Por eso dichos libros divinamente inspirados conservan para siempre su valor. Esto está en el número 15 del Dei Verbum. La Constitución Conciliar indica luego lo que ha sido la finalidad principal de la economía de la salvación en el Antiguo Testamento. A lo que nos referimos es a preparar o anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo, el Redentor del universo y del reino mesiánico. Esto está también en el número 15. Al mismo tiempo, los libros del Antiguo Testamento, según la condición del género humano antes de Cristo, muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y de qué modo Dios, que es justo y misericordioso, trata a los hombres. Estos libros
Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. También se encuentra en el número 15. En ellos se expresa un vivo sentido de Dios, una sabiduría salvadora acerca del hombre y finalmente encierra los tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Y por esto también los libros del Antiguo Testamento deben ser recibidos por los cristianos con devoción. A partir de ahora, les hago saber, estimados escuchantes, que continuaré con la lectura de las facciones de este libro, sin mencionar los números de donde se encuentran en cuanto al Dei Verbum, porque sería demasiado fastidioso. Los que deseen este tipo de escrito lo pueden obtener directamente en Internet de la Iglesia Católica o bajarlo. No tiene costo, que yo sepa. Quizás sea un poco difícil, pero no tiene costo. Y sí, está en el apartado de la Iglesia Católica como tal. Son las explicaciones del credo del Papa. Y es algo bastante largo y tiene mucha numerología. Por eso a partir de ahora les hago la aclaración de que continuaré leyendo sin aplicar la numerología para hacer una lectura fluida. Continuando con la lectura. La Constitución Conciliar explica así la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el Antiguo encubriera el Nuevo y el Nuevo descubriera así el Antiguo. Según las palabras de San Agustín, en el Novum in Vetere Latet, Vetus in Novo Patet, pues aunque Cristo estableció con su sangre la nueva alianza, los libros íntegros del Antiguo Testamento incorporados a la predicación evangélica alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican. Como ustedes pueden ver, y en su caso, estimados escuchantes, escuchar, el concilio nos ofrece una doctrina precisa y clara, suficiente para nuestra catequesis. Ella nos permite dar un nuevo paso en la determinación del significado de nuestra fe y creer de un modo cristiano. Eso significa sacar, según el Espíritu que hemos dicho, la luz de la revelación, también de los libros de la antigua alianza.